Hermana Jennifer Egaña, ¿será factible que ore por nuestra hermana Elizabeth, por el mensaje, por lo que Dios va a hacer a través de este mensaje? Amén. Amén. Oremos al Señor. Amén. Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Dios eterno, te agradecemos este momento que tú nos otorgas, Señor, de poder ser convocados como un solo hombre para escuchar tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por este momento, y en esta hora presentamos a nuestra hermana Elizabeth, tu sierva, Señor, que has preparado el día de hoy para que ella sea trompeta tuya, Señor, para que ella, Señor, proclame tu nombre, para que tú a través de ella puedas hablarnos a cada uno de nosotros. Espíritu Santo de Dios, pedimos que tomes control de este momento, Señor, que disipes toda tiniebla, toda enfermedad, todo dolor, todo agobio, toda tristeza del corazón, Señor, toda preocupación y todo acecho maligno en el nombre de Jesús, para que nada entorpezca este precioso momento tuyo. En el nombre de Jesús pedimos, Espíritu Santo, que tú abres nuestros oídos, abra nuestros ojos, abra nuestro corazón, para que la palabra tuya haga nido en nuestro corazón y sea vida, Señor amado. Bendice, Señor, a nuestra hermana, que ella se ha dedicado, se ha preparado, ha dado su tiempo, Señor, para estudiar tu palabra en el día de hoy. Bendecimos a nuestra hermana, Señor. Te agradecemos por el regalo de conocerla, Señor. Gracias, Señor. Llegará un momento que podamos estrecharla en nuestros brazos, Señor, y agradecerte en vivo por ella. Bendice a cada uno de nuestros hermanos que escuchan, Señor, a través de Zoom. Y también, Señor, por alguna red social. Señor, que corra tu palabra y llegue, Señor, hasta muchos lugares, Señor. Gracias, Señor, por este momento. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermana Elizabeth, su micrófono. Gracias, gracias. Se escucha bien, ¿verdad? Súper bien. Muy bien. Pues Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Yo estoy muy, muy contenta de que Dios me dé este privilegio de traerles la santísima palabra de Dios para ustedes. Le doy gracias también al pastor Rocha y su equipo de trabajo por esta hermosa invitación. Y le contesto a la pregunta que me hizo, ¿cómo nos conocimos? Bueno, pues fue algo grandioso. Yo estaba escuchando por las redes sociales una entrevista que le estaban haciendo al pastor Carlos Cruz. Él es un pastor presbiteriano reformado, fue uno de los que dividió la iglesia presbiteriana. Lo estaban entrevistando y él hizo un comentario un tanto negativo del seminario evangélico de Puerto Rico, que este seminario pues prepara a pastores, y yo iba a comenzar ahora a estudiar en el seminario. Pero que le pregunté directamente al pastor si él me recomendaba el seminario para mis estudios, para mi preparación. Él me dijo que no te atrevas a estudiar allí. En eso, inmediatamente recibí un mensaje del hermano Lizama. Nosotros tenemos un instituto, si le interesa me escribe. Y yo, pues está muy bien, y le dije que sí, que me interesaba, y así fue como conocí el instituto de ustedes. Fue una maravilla y me siento bien orgullosa de poder pertenecer a ustedes, con mucha humildad. Bueno, pues vamos entonces, gracias a la hermana Jenny por la oración de iluminación. Quiero que me acompañen a la lectura bíblica de Habacuc, capítulo 2, versículos del 1 al 5. Habacuc, capítulo 2, versículos del 1 al 5.
Dice así la santísima palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio que no permanecerá. Ensanchó como el Seol su alma y es como la muerte, que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos. Esto es palabra de Dios. Amén. Voy a dar un breve resumen del capítulo 1 para poderlos ubicar, para que usted pueda entender qué es lo que va a acontecer en estos primeros versículos del capítulo 2. En el capítulo 1 vimos que Habacuc tiene una lucha con Dios. Le reclama por qué no hace nada ante tanta inmoralidad e injusticia por parte de los judíos. Y Dios le responde que sí, que los va a castigar a través de los caldeos. Y Habacuc no entiende, no puede creer que esa sea la voluntad de Dios para el pueblo de Judá. Que Babilonia, una nación pagana y cruel, destruirá a Judá y se llevará cautivo al pueblo. Eso aconteció en el capítulo 1. Al inicio de este segundo capítulo, vemos un cambio. Habacuc toma una decisión que va a marcar la diferencia entre el capítulo 1 y el capítulo 2. Después de tanto quejarse y hacer todo un interrogatorio anhelando respuestas, él se detiene y dice: sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá. Habacuc, como un guarda o como un centinela, se aparta a su fortaleza a esperar una respuesta de parte de Dios, mostrándonos que la oración no es solamente nosotros hablar con Dios como generalmente hacemos, sino que debemos esperar a que Dios nos hable también. Todos los seres humanos pasamos por situaciones trágicas, por momentos de crisis, y debemos tomar la actitud de Habacuc, detenerse uno, apartarse, hablar con Dios, tener fe en Él, entregándole el problema. Si usted dice que le entregó su problema a Dios, pero luego piensa en el problema, se preocupa, sufre, entonces verdaderamente no se lo entregó. Usted no está confiando en Dios. Su actitud es muy similar a la que tuvo Habacuc en el primer capítulo. Tenemos que escuchar a Dios. Claro está, Dios no nos va a hablar de la misma forma como lo hacía con Habacuc, quien era un profeta y escuchaba directamente lo que Dios le iba a decir para luego revelárselo al pueblo. Pero sí, Dios nos habla hoy día a través de la convicción del Espíritu Santo, a través de su santísima palabra o a través del Evangelio de Cristo Jesús. ¿Cuántas veces las respuestas de Dios llegan a nosotros y no nos encuentran? ¿Cuántas veces le exigimos a Dios una respuesta de acuerdo a nuestra agenda, de acuerdo a nuestro calendario, a nuestro tiempo?
y luego desfallecemos por no haber esperado en Dios. Necesitamos esa comunión íntima con Dios, porque es la que nos va a fortalecer, evitando que las emociones nos controlen y permitiendo que el Espíritu Santo aclare nuestros pensamientos y que podamos nuevamente tomar el control de nuestras vidas y mantenernos bajo la voluntad de Dios. Fíjese que ante la decisión del profeta de esperar la respuesta de Dios y estar confiado de que Dios verdaderamente le va a responder, vemos en el siguiente versículo la respuesta de Dios. No nos dice cuánto tiempo tuvo que esperar Habacuc, pero esperó y la respuesta llegó. Y esta es la actitud que debemos tener los cristianos siempre. ¿Cuál fue la respuesta que Dios le dio a Habacuc? Desde el versículo 2 hasta el 5 es Dios hablándole a Habacuc, dándole unas instrucciones. Comenzando con el versículo 2, Dios le dice: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. La revelación de Habacuc no era únicamente para sí mismo, sino para edificar a otros. Tenía que escribir la revelación de tal forma que estuviese clara, precisa, fácil de entender y hacerla pública para las próximas generaciones, para que corra el que la leyere. O sea, habrá una reacción inmediata por parte del lector. En el versículo 3, aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá, porque aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Aquí vemos dos aspectos. En primer lugar, la revelación es segura, es una realidad, se va a cumplir. Y en cierta forma, esto es una gran esperanza para el creyente. Dios es fiel a su palabra, Dios la cumple. Todas las promesas que Dios nos ha hecho, que aparecen registradas en la Biblia, Dios las va a cumplir, porque Dios es un Dios que cumple su promesa. Y a través de la historia hemos visto su cumplimiento y seguirá cumpliéndose hasta el fin de los días. En segundo lugar, la revelación que Dios le da a Habacuc tiene dos aplicaciones. Una aplicación inmediata, cuando dice: la visión tardará por un tiempo, mas se apresura hacia el fin. O sea, el exilio en Babilonia terminará, va a ser por un tiempo nada más. Y tiene una aplicación lejana, cuando dice: aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará, refiriéndose a la segunda venida de Cristo Jesús. En el Nuevo Testamento, el autor de la carta a los Hebreos usa este pasaje de Habacuc para hablar de la segunda venida de Cristo. Hebreos 10:37 dice: pues dentro de un brevísimo tiempo, dice Dios, vendrá aquel que ha de venir y no tardará. El autor de los Hebreos hace un cambio gramatical. Cambia de un sujeto objeto, que es la visión, a un sujeto persona, refiriéndose a Cristo Jesús. Y usa el versículo para darle a los creyentes la esperanza de que la venida de Cristo Jesús está muy cerca. Hermanos, toda la maldad extrema, toda la injusticia, toda la inmoralidad que existe en el mundo, que la vemos y que la sufrimos, dejará de ser con la segunda venida de Cristo Jesús. Espere en el Señor,
no desmaye, manténgase firme. Cristo Jesús vendrá a establecer su reino muy pronto. El versículo 4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Dios hace un contraste entre el orgulloso y el justo. Estos son dos tipos de personas o son las dos formas de vida que existen: la vida orgullosa y la vida del justo. El diccionario de la Real Academia Española define orgullo como exceso de estimación hacia uno mismo y hacia los propios méritos, por los cuales la persona se cree superior a los demás. Algunas ediciones bíblicas utilizan el término, en vez de orgullo, utilizan otros términos como soberbia, jactancia, altivez, arrogancia. Pero en este contexto, todas estas palabras son sinónimas, ¿ok? Si hay un pecado universal, es el orgullo. Se encuentra entre todas las personas más grandes y más nobles y entre todas las personas más pobres y más miserables. Está en todas partes y toma toda clase de formas. Entre el pueblo de Dios, el orgullo es altamente perjudicial, es muy peligroso, pues afecta la obra que Dios quiere realizar en la iglesia. Cliff Stafford Lewis, un apologista cristiano irlandés de principios del siglo XIX, dijo: fue por orgullo que el diablo se convirtió en el diablo. El orgullo conduce a todos los demás defectos: la fornicación, la ira, la avaricia, las borracheras, entre otros. El orgullo, continúa Lewis, es la manifestación de la más profunda depravación y el completo estado de la mente en contra de Dios. Y cierre la cita. El orgullo es un acto de traición cósmica. Es un acto de rebelión en contra de Dios y tiene que castigarse. En Segunda de Crónicas, capítulo 32, versículo 25 dice: mas Ezequías no correspondió al bien que había recibido, porque su corazón era orgulloso. Por tanto, la ira vino sobre él, sobre Judá y sobre Jerusalén. En el Nuevo Testamento, en Apocalipsis capítulo 3, versículo 17, dice: porque dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad, y no sabes que eres un miserable y digno de lástima y pobre y ciego y desnudo. Dios castiga al orgulloso, al arrogante, al soberbio. Habacuc no entendía por qué Dios usaría a Babilonia para traer juicio sobre Judá, siendo Babilonia una nación más pecaminosa que los judíos. Pero Dios le recuerda a Habacuc que Él es un Dios justo, que Él es un Dios santo, y que aunque los babilonios, y con esto explico el versículo 5, aunque los babilonios aparentemente tengan victoria momentánea sobre Judá, Él ve a los orgullosos, sabe que no son rectos, nunca se sacian, mientras más tienen, más quieren. Y Dios lidiará contra ellos y les dará lo que se merece. Dios cumplió su promesa. En Daniel, en el capítulo 4, habla sobre el rey Nabucodonosor de Babilonia, quien puso su mirada altiva sobre sus logros y sufrió las devastadoras consecuencias. En el versículo 30, el rey dice: miren qué grande es Babilonia,
yo con mi gran poder la edifiqué como capital de mi reino para dejar muestras de mi grandeza. Y sigue explicando el capítulo 4, cómo fue reducido este rey a un estado animal hasta que se humilló lo suficiente. Dios castigó al rey de Babilonia por ser orgulloso, por ser arrogante, por ser soberbio. Y en la segunda venida de Cristo Jesús, Dios tomará juicio contra todas estas personas orgullosas. En contraste con el orgulloso está el justo. El principio de la vida del justo es la fe. La fe verdadera mira hacia afuera, poniendo la confianza en Dios, no como el orgulloso que la pone en su interior mirándose a sí mismo. El justo pone la confianza en Dios, reconoce la grandeza de Dios y se humilla delante de Él. El Talmud judío, que el Talmud es un texto muy importante del judaísmo rabínico, el Talmud afirma: Moisés le dio a Israel 613 mandamientos. David los redujo a 10, Isaías a 2, pero Habacuc solamente a 1. El justo por su fe vivirá. Sobre esta frase, Charles Spurgeon, pastor reformado y británico del siglo XIX, dijo: esta verdad contenida en la frase "el justo por la fe vivirá" es la llave con la que Martín Lutero abrió las mazmorras de la mente humana y puso en libertad los corazones esclavizados. Y cierre la cita. Esta corta pero grandiosa declaración que Dios le dio a Habacuc transformó la vida de Lutero, transformó la vida de la iglesia, sacudió al mundo entero. Es esta la revelación que se hizo famosa en la Reforma Protestante por su interpretación apostólica. El apóstol Pablo la usa en Romanos 1:17, refiriéndose a la justificación por la fe. También la utiliza en Gálatas 3:11, refiriéndose a la vida cristiana. Y el autor de los Hebreos, capítulo 10, versículo 38, la usa para referirse a la fe. Mas el justo por la fe vivirá. Es la respuesta que el pecador necesita para tener paz con Dios. El hombre no puede justificarse por sí mismo delante de Dios. Necesita ser justificado en Cristo por medio de la fe. Y es Dios mismo, a través de su gracia, quien pone esa fe salvadora en el corazón de los creyentes. Los que confían en Dios y en sus promesas gozarán de la vida eterna. Esa confianza en Dios tiene que ver con toda la integridad del ser humano, con sus pensamientos, sus palabras, sus hechos, su vida, su fe, su práctica. Solamente así vivirá el justo por la fe. Como conclusión, ¿cuál es el mensaje que a través de Habacuc Dios nos da a nosotros, a nuestra generación? Hoy día, pleno siglo XXI, ¿cuál es ese mensaje? En primer lugar, esto es un llamado de salvación para la vida eterna. Por eso Dios mandó a que le escribieran en tablas, para las próximas generaciones. Porque también es para usted, también es para mí, también es para muchos. El Evangelio de Cristo Jesús hay que predicarlo con claridad, con sencillez, que sea fácil de entender. De igual forma al escribirlo, para que aquel que lo lea o lo escuche corra presto a los pies de Cristo Jesús. Hay una urgencia en la salvación por parte de Dios.
porque la segunda venida de Cristo Jesús es inminente, está muy cerca, y todo lo que estamos sufriendo ahora no es nada comparado con la inmensa felicidad que tendremos al vivir con Cristo Jesús eternamente y para siempre. Es todo un futuro glorioso lo que nos espera. En segundo lugar, Dios cumple sus promesas. Y la forma de vida del orgulloso o de los soberbios que actúan para su propia conveniencia, haciendo todo tipo de injusticia, de inmoralidad o de depravación en los demás y en ellos mismos, Dios derramará sobre ellos toda su ira en el juicio final. En tercer lugar, mas el justo por la fe vivirá. Esta es la doctrina central del Evangelio de Cristo Jesús. No fue inventada por nadie, sino que Dios mismo se la reveló a Habacuc hace más de 2600 años antes de Cristo Jesús. La fe hace justo al pecador, y el que tiene fe en Cristo vive como un justo. Aquí tenemos los dos aspectos. El primero, la fe hace justo al pecador. Nadie se salva por sus obras. Los escogidos de Dios son justificados por la fe y solamente por la fe en Cristo Jesús. La fe hace que nos aferremos a la vida, a la muerte y a la resurrección de Cristo Jesús. Porque reconocemos que Cristo es nuestro Redentor. Reconocemos que lo amamos profundamente. Reconocemos que nos sentimos seguros con Él. Y el segundo aspecto, el que tiene la fe en Cristo vive como un justo. Vivimos en santidad día tras día. Hay una transformación continua en nuestras vidas, haciendo que nosotros pensemos, hablemos, actuemos, amemos como solamente Cristo Jesús pensó, habló, actuó y amó. Al igual que Pablo, usted puede decir, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Hermanos y hermanas, si usted considera que este no es su casa, si usted considera que Cristo no vive en su corazón, este es el momento de entregarse a Cristo Jesús. Este es el momento de entregarle el 100% de sus vidas, todo su ser, todo su pensamiento. Conozca a Cristo Jesús, vívalo, proclámelo. Por otro lado, si este sí es el caso suyo y usted verdaderamente siente que Cristo vive en usted, siéntase seguro de su salvación, porque el justo por la fe vivirá. Y así siempre les ayude Dios. Oremos, hermanos y hermanas. Amantísimo Dios y gran Padre Celestial, gracias inmensas por el Evangelio de Cristo Jesús. Gracias por tu justicia, por tu amor, que nada merecemos. Permite que tu Santo Espíritu continúe siempre en nuestros corazones, dándonos intelecto para que podamos saborear tu santísima palabra, para que podamos reflexionar en ella, para que podamos ponerla en práctica, para que podamos llevarla a aquellas personas que todavía no te conocen y que están allá afuera, esperando por todos nosotros. Por Cristo Jesús te lo pedimos y te lo imploramos. Amén. Amén, hermanas y hermanos, que Dios les bendiga. Adelante, hermano Lizama.
Gracias, hermana Elizabeth. ¿Qué quiere que le diga? Pues, una hermosa exhortación. No, personalmente estoy muy sorprendido.